Muy buenas tardes para todos, mi nombre es John Sebastián Rengifo y a continuación daré explicación acerca del último taller para Canteras 1 acerca en lenguaje de programación Java, en el cual pues, nos podían programar una calculadora que tuviera como esa operación o esa función de poder realizar diferentes cálculos linealmente, ¿sí? No la necesidad de que solamente por dos datos de entrada o tres, sino que sea un número ilimitado de datos y que me siga funcionando hasta que yo ya desee parar. Eso es inmediatamente por programación orientada a objetos, así que para eso, pues yo por comodidad quise trabajarlo directamente con el NetBeans. Claro que también se puede trabajar con el Visual Studio Code o con otros compiladores, pero realmente en este me sentí mucho más cómodo, más que todo porque en el Visual Studio Code pues estaba la función de poder utilizar con el Spring Boot y demás como para poder realizar como que algo parecido, o sea, para tener como una estética idéntica más o menos a trabajar así, de que tenga su proyecto y poder crear una clase por aparte, pero realmente me sentí más cómodo por acá. Entonces, bueno, básicamente pues este es el nombre del proyecto, la clase principal, la del proyecto, el cual pues yo llamé proyecto calculadora. Y aquí yo hago invocación a la clase que le creé, que es en donde está toda la funcionalidad y pues la estructura que me compone la calculadora, que eso como son las operaciones realmente. Eh, Vamos a iniciar primero como una prueba para ver cómo está funcionando. Básicamente se realizó por medio de un menú. Este menú me está diciendo qué funciones son las que yo deseo realizar, si una suma, si una resta, si multiplicar, si dividir. Digamos que quiero sumar, ¿cierto? Y entonces él me va inmediatamente, es como si yo estuviera con el display de la calculadora. Él me va a mostrar el valor que yo le ingrese. En el momento no llevo nada, está en cero. Entonces yo quiero sumar 2 y el resultado se convierte en 2, ¿sí? O sea, ya el display está el 2 y informo al usuario, si quiere seguir sumando, oprima más, de lo contrario, de atrás. Yo quiero seguir sumando, entonces 2 más 2 igual a 4. ¿Sí? Inmediatamente el display me muestra que el resultado que vamos es 4 y pues yo quiero seguir sumando, sigamos sumando, sumámosle un 10, es igual a 14, otra suma más, igual a 6, perdón, sumámosle 6, igual a 20, listo. Esta misma funcionalidad que se vio para el método sumar, perdón, es lo mismo para restar, para multiplicar y dividir. Vamos a restar. Lo primero que yo hago es llevar el conteo de lo que vamos. Llevamos 20, ¿sí? A esos 20 yo quiero restarle 5. Entonces, ya inmediatamente me hace resta, es 15, pero si yo quiero continuar restando, puede ser. Para seguir restando, prima menos. Vamos a restarle 6 más. Para quedar, perdón, es 6, listo. Resultados 9. Como se dan cuenta, pues aquí yo creo que un menos 6, esa parte es un apartado, no necesariamente es que sea oprimir el menos, sino que esa era como para la estructura, pero como es un apartado en string, cualquier carácter puede ser válido, por eso fue que yo coloqué menos 6 y después el 6 igual siguió funcionando, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que se puede modificar después. El resultado es 9, si queremos restarle más, entonces primero el menos, enter y luego ahí sí el 3. Resultado 6, listo. Démosle atrás. Vamos a multiplicar. Que ese 6 lo multiplicamos por 3. 6 por 3, 18. Vamos a multiplicarlo nuevamente. Entonces, por 2, 36. Ahora vamos a dividir eso. La opción 4. 36 dividido en 2, 18. Y eso dividido en 2, 9. Listo. Vamos a hacer el módulo. El módulo de 9, que sea entre 2, da 1. Si le doy otro módulo más, inmediatamente me va a dar 0. Entonces, para seguir con la prueba, dejémoslo así. Vamos a hacer de que sean números negativos. Entonces, en resta, llevo 1, que fue de todas las operaciones que he realizado. Vamos a restarle un 3. El resultado es menos 2. O sea que maneja también valores negativos, los que yo desee. ¿Qué pasa si le vuelvo a restar? Obviamente, en estos términos ya empezaría a sumar, ¿cierto? Entonces, restémosle un menos 4. Sería igual a 2. Ah, claro. Él resta, pero como yo lo que menos 4 lo tomó como positivo, porque sería menos por menos más, claro. Entonces, si yo solamente le restase a 2, ahí sí.
le restara, digamos, 3, me vuelve -1. Perdón, otra vez, ahí era listo, si le pongo 3 es -1. Ahora, si yo quiero seguir restando, o sea, menos, solamente es colocarle, si le pongo el menos, me suma, ¿cierto? Por ley de signos. Entonces yo quiero restarle a -1, pongámosle 5, que sería -5, ya -6. Perfecto. Multiplicación con negativos, -6 por 3, inmediatamente 18, o sea, todo esto funciona tanto para positivos como negativos, que era lo principalmente que nos pedían en la solución del problema. Entonces, bueno, ¿cómo lo hicimos? Vámonos a la clase calculadora. Yo bajo esto un momentico. Básicamente, entonces, acá como ya sabemos en la programación orientada a objetos, el proyecto es donde se crea lo que queremos, bueno, el objeto en general, ¿sí? Y la clase son las estructuras y características del objeto que queremos crear. En este caso, esta es la calculadora y en este caso, y pues la clase va a ser la estructura que compone la calculadora. ¿Qué es? Pues que me opere las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que todo es vamos a declarar estas variables. Nosotros utilizamos el método get y set por tal motivo. ¿Por qué? Para hacer como la protección a las variables que declaramos, que ellas no tengan ningún cambio, sino que se les puede agregar un valor en específico y la variable cuando esté inicializada no la tenga que cambiar. Entonces por eso utilizamos lo que es un get y un set. Bueno, primero que todo, operando 1, private double de tipo double, porque pues muy posiblemente también se pueda meter, o sea, muy posiblemente no. En la aplicación también se pueden ingresar valores que son de tipo decimal, que también esa era una de las características del diseño. Vamos a meter un operando 1. ¿Quién es operando 1? El primer valor que se pide cuando se inicializa la calculadora. O sea, ingréseme un número, ese es operando 1. ¿Resultado quién es? Resultado es el resultado que se va obteniendo por cada una de las operaciones que se va realizando y que es donde se va guardando en memoria pues cada una de las operaciones. Control, ya más adelante les diré qué es, y opción es para cuando se escoge en el menú. Ahora también hacemos importación a Scanner porque va a ser un dato de entrada. ¿Qué va a ser ese dato de entrada? Pues operando 1. Bueno, inicializamos la estructura para realizar la calculadora por medio de la estructuración de acá, de este método que va a ser calculadora. Este lo vamos a dejar vacío, pero también le vamos a meter, vamos a crear un mismo método que tenga el mismo nombre, pero que va a depender calculadora de un operando como parámetro de tipo double operando, que va a ser el dato de entrada que va a tener la calculadora. Entonces, dentro del método solamente lo traigo, this operando 1 es igual a operando 1, nada del otro mundo. Ahí mismo, que es en la sección de los constructores, voy a hablar acerca del set y del get. ¿Sobre quién? Sobre operando 1, ¿sí? Porque este es el valor al que yo le quiero adquirir ese valor, ¿sí? Sin tener que modificar lo que yo ya lo había inicializado en un comienzo, entonces por eso le hago el set y el get. Listo, y una vez de realizado esto ya comienzo a crear lo que son los métodos. Respecto al método, pues digamos inicializamos con el de sumar. Para que sea repetitivo es necesario realizar un ciclo do o un ciclo do while o puede ser solamente un while. De hecho, yo preferiría hacer el ciclo do. En este ciclo, pues básicamente lo que primero imprimo en pantalla es lo que se va llevando, ¿sí? Lo que se va registrando digamos que en la pantalla del LCD de la calculadora. ¿Cuánto es lo que usted lleva de los resultados? ¿Sí? Entonces, primero imprimo eso. Como estamos iniciando, pues entonces acá inmediatamente va un valor de 0. Invoco el valor de dato de entrada por teclado, que va a ser el primer dato que le va a pedir, y de una digo que va a haber un incremento en resultado, o sea, resultado va a tener un incremento en más, ¿sí? ¿De quién? De lo que yo ingrese por teclado, ¿sí? Como es una suma, entonces ahí me va a decir cuánto quiere usted sumarle. Entonces, lo que yo le entre de operando es lo que me va a sumar a resultado, ¿sí? Por medio de esto. Inmediatamente pues hago una impresión de que el resultado es tanto y aquí es lo que viene cuando mostrar el resultado, que era si usted quería continuar o quería salirse. Si quiere continuar, oprima más, de lo contrario es que va atrás. Obviamente abro un dato de entrada que me va a leer este apartado y lo voy a guardar en la variable control. Cuando
ese dato de entrada está en control, eso es lo que me va a decir si el ciclo while, el ciclo do while continúa o para. ¿Por qué? Porque va a ser todo esto, toda la funcionalidad de este ciclo va a funcionar mientras que todo sea, mientras que control, sí, o sea, la palabra que se ingrese control sea diferente atrás. O sea, en el momento en el que se escriba atrás, ya esto se interrumpe y continuamos a restar. ¿Listo? Lo mismo se hizo para cada uno de de los métodos siguientes, o sea, para restar es exactamente lo mismo, usted lleva tal resultado, se pide el dato de entrada se le va a restar, inmediatamente se le va a descontar a lo que usted lleve en resultado, si quiere continuar, todo eso es exactamente igual, para multiplicar también es lo mismo, utilizamos la multiplicación, con la diferencia que en división nos pedían de que cuando el caso fuese en división cero, pues teníamos que poner digámoslo así, que una impresión en pantalla en donde diga que no se puede dividir por cero. ¿Qué hice? Obviamente llevo el contador. Eso es lo que usted lleva en las operaciones que ha realizado y si está en cero, entonces inicia en cero, ¿sí? O sea, lleva cero. ¿Qué pasa? Pido el dato, ¿sí? Pido el dato de entrada. Si el dato de entrada es igual a cero, ¿cierto? O el resultado es igual a cero, o sea, si el contador lo que llamamos es igual a cero, me va a mostrar en pantalla no se puede dividir por cero. De lo contrario, me va a hacer la división. O sea, ¿qué significa? Que si operando es 1 o resultado es 1, ahí sí ya se puede, ya existe la división, de lo contrario no existe. Y lo mismo, me imprime el resultado y me imprime en pantalla. Si yo quiero continuar dividiendo, simplemente salirme. Si le doy atrás, la variable se guarda en control y ese es el equivalente a que el ciclo while se interrumpa. Los módulos es exactamente lo mismo que en el de división. Y bueno, acá yo creo como un estilo end en las calculadoras, cuando uno ya lleva un proceso, pero ya no quiere continuar, y oprime el botón end, se borra todo. Es básicamente lo mismo. Simplemente activo borrar, perdón, creo el método borrar, en donde el resultado, que es todo lo que hemos viniendo realizando, se vuelve a cero. Y simplemente se vuelve a iniciar. Creo el método del menú, este es el menú que se crea, como ya lo habíamos visto en la simulación. Entonces está bienvenido, sumar, restar, dependiendo de la opción. Y este es el método que yo invoco. eh, Ese es el método que yo invoco pues en el proyecto como tal, en la clase principal. ¿Qué hago? Nuevamente, para que se repita y se siga repitiendo es necesario de un do while, ¿sí? Entonces me va a realizar todo esto hasta que la opción sea igual a 7, ¿sí? O sea, hágame todo esto mientras que todo sea diferente a 7. Si ya 7, paren. Eso es lo normal, porque pues 7 es la opción para salir. Invoco menú, o sea, que es el menú de acá arriba. Entonces, lo primero que se va a aparecer en pantalla es el menú. Luego, obviamente, como el usuario va a escoger, entonces tengo una variable que se llame opción, que es la que está acá arriba, opción de tipo entero, y dependiendo de lo que me salga opción, pues yo realizo un switch case, ¿cierto? Porque son 7 diferentes casos. El switch case dependiendo de lo que me dé opción. Si opción es igual a 1, ¿qué pasa? Pues es sumar. Entonces, ingrese un número, que es el mensaje que aparece en pantalla, ingrese un número, trae el método sumar, que me va a pedir el dato de entrada y por realizar toda la operación y se rompe. Pero recordemos que como es un ciclo do while, se va a seguir repitiendo, se va a seguir repitiendo, se va repitiendo hasta que yo ya desee nomás con una palabra atrás. Y es exactamente lo mismo para el caso 2, que es restar, el caso 3, que es multiplicar, el caso 4, que es dividir, módulo, borrar, y el 7, que es hasta luego, que es cuando ya queremos finalizar. Entonces básicamente es eso, no es más. La verdad sí fue de meterle mucha cabeza, pero el funcionamiento cumple con los requerimientos que se pide del taller. Y ya, básicamente eso es todo. Entonces que tengan un buen día y hasta luego.